Bueno, buenos días, ¿cómo están? Y hoy es martes 23 de agosto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día, Karina, Alejandro, Karina. ¿Todo bien por ahí? Amén, buenos días. Amén, amén. Entonces, bendiciones. Hoy seguimos, ¿verdad? Nuestros devocionales de la semana de martes a viernes. Hoy martes entonces seguimos con el Salmo 27. Salmo 27. Amén. Salmo 27 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he atemorizarme? Amén. Dice entonces el salmista David, el título Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo de David. Entonces el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, lo que el salmista está diciendo, el Señor es mi luz, el que me guía. Allí en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces nosotros algo que siempre decimos es que los salmos, ¿verdad? Hay muchos salmos del salmista David que son proféticos, ¿verdad? Muchos salmos que él compuso, que él tuvo revelación de la gracia y revelación del mismo Cristo también. Entonces aquí él decía, el Señor es mi salvación, mi luz y mi salvación. Allí entonces donde leímos Juan decía, Él es la luz, ¿verdad? La luz vino a los hombres. La luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no pudo con ella. O sea, lo que el salmista decía, Dios es mi luz. Y no solamente mi luz, sino que Él es mi salvación. ¿De quién temeré? En otras palabras, Él estaba diciendo, el Señor es conmigo. Dios, si Dios está conmigo, ¿a quién voy a temer? Él es mi luz, Él es mi salvación. Él continúa diciendo en el mismo versículo 1, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, primero, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? O sea, estoy debajo de la luz de Él, debajo de la salvación del Señor, ¿a quién voy a temer? Él después continúa diciendo, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si hay algo que el salmista sabía era de guerra. Si había algo que el salmista sabía era de enfrentar enemigos, de luchar contra ejércitos poderosos. Y él sabía que si el ejército tuviese una buena fortaleza, ¿verdad? La fortaleza era el fuerte, lo que nosotros conocemos como fuerte, ¿verdad? Normalmente los fuertes eran ciudades amuralladas con grandes muros, donde los pueblos de aquella época se escondían contra los enemigos y esos muros les servían como una protección. Entonces ellos eran guardados por esos muros, por esas fortalezas, y del otro lado de la fortaleza de los muros ellos podían atacar a los enemigos. Entonces el salmista dice, Señor, tú eres mi luz, mi salvación, tú eres mi fortaleza. O sea, si Dios me guarda, si Dios me protege, si Dios me está protegiendo y guardando, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces Dios es nuestra fortaleza. Él es el que nos guarda. Él es el que nos salva. Él es nuestro Salvador.
¿verdad? Y cuando hablamos de salvación, como decía aquí, Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando hablamos de salvación no estamos hablando solamente de salvación del alma para vida eterna, sino que estamos hablando también que Él nos salva de toda escasez, Él nos salva de toda enfermedad, Él nos salva de todo problema, Él nos salva de toda confusión, Él nos salva de toda crisis que podamos atravesar. Él es nuestro Salvador. Entonces, si Él es nuestro Salvador, el que nos salva, si Él es el que nos guarda, si Él es nuestra luz, ¿de quién o de qué hemos de atemorizarnos? Sigue el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando los enemigos, dice el salmista, se levantaron contra mí para comer mis carnes, para destrozarme, ¿verdad? Aquí también es un ejemplo y también es una figura de Jesús allí cuando fue a ser crucificado, ¿verdad? Cuando Jesús fue a ser crucificado, llevado para ser preso, ¿verdad? Uno de los evangelios dice que aquellos soldados que se habían levantado contra él cayeron en tierra por causa de la gloria de Dios, por causa de la presencia de Dios, ¿verdad? Y él dice aquí entonces, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, todo aquel que se levanta contra mí, caen, dice el salmista. Todos aquellos que se levantaron para destruirme, ellos tropezaron y cayeron. Y el versículo 3 dice, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Otra vez allí el salmista usando la figura de guerra. Nosotros dijimos, ¿se acuerda? Si usted acompañó allí cuando hablamos sobre el Salmo 23, que el salmista dice, Jehová mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y el salmista se colocaba en aquel momento como una oveja, porque él era un excelente pastor. Porque le dice a Saúl cuando tuvo que enfrentar al gigante Goliat, le dice, tu siervo cuida las ovejas de su padre. Cuando vino un león, cuando vino un oso para intentar agarrarle las ovejas, yo me levanté contra ellos y los maté y salvé, libré mis ovejas de osos, libré mis ovejas de leones. Y el salmista cuando hablaba entonces en el Salmo 23, él se colocaba en esa posición. Si yo que soy un hombre limitado, o sea que naturalmente un hombre, si viene un oso, ¿verdad? Más un pastor, que un pastor andaba en medio del campo con un palo solamente, con un cayado, ¿verdad? Para espantar los animales que pudiesen venir a atacar sus ovejas, pero con un cayado él nunca iba a poder espantar un oso, un león. Y él dice, si yo siendo humano, limitado, conseguí vencer un oso, un león, cuando eran atacadas mis ovejas eran atacadas, ¿cuánto más mi Dios siendo el pastor, siendo el buen pastor? Entonces en el Salmo 23 el salmista se coloca como una oveja porque él entendía de pastoreo, él entendía al respecto de pastor y entendía al respecto de oveja. Pero en este salmo él se coloca ya como un guerrero, como un soldado. Y si hay algo que el salmista David entendía era de guerras, ¿verdad? Si hay algo que él entendía era de luchas, de guerras, de batallas, porque él enfrentó demasiadas luchas. La Biblia dice que en el tiempo de David él venció todos los enemigos de Israel para que cuando Salomón reinase pudiese construir el templo conocido como el templo de Salomón. Entonces hubo paz en el final de la vida de David y en el principio de allí del ministerio, podríamos decir, del reinado de Salomón, hubo paz. Salomón reinó en tiempos de paz. ¿Por qué? Porque David, como un buen guerrero, ya había derrotado todos los enemigos. Entonces otra vez el salmista se coloca en esa posición. Si yo como un buen guerrero, como un buen soldado, vencí muchos ejércitos, vencí muchos enemigos, ¿verdad? Y estoy aquí, ¿cuánto más Dios siendo mi fortaleza? Dios como mi protección, Dios como mi guía, Dios como mi luz, Dios como mi fortaleza. Y él decía, aunque un ejército acampe contra mí,
Y eso le sucedió varias veces. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no va a temer. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Verdad? Yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Porque Él es mi fortaleza. Entonces, aunque un ejército se levante contra mí, ¿verdad? Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, no temeré en mi corazón. Y él sigue en el versículo 4 diciendo, aunque una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces el salmista dice, una cosa le he pedido al Señor, una cosa he demandado del Señor, y esto voy a buscar, o sea, un compromiso. Yo he hecho una declaración al Señor y esto lo buscaré siempre, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y hay algo que hemos dicho en los salmos anteriores, que era el corazón de David. Pero el corazón de David era para la casa de Dios. En aquella época la casa de Dios era un tabernáculo, una tienda donde estaba el arca, la presencia de Dios, y donde la presencia de Dios se manifestaba literalmente en aquel lugar. Entonces en aquella época la casa de Dios era eso. Hoy en nuestros días la casa de Dios somos nosotros, ¿verdad? Y el corazón de David estaba para la casa de Dios. El corazón de David estaba para la presencia de Dios. Él amaba la presencia de Dios. Él amaba la gloria de Dios. Él amaba la casa de Dios, ¿verdad? Y por eso fue que él hizo lo que él hizo, ¿verdad? Por eso que él estaba confiado, por eso que él conquistó, por eso que él entró a ser conocido en la Biblia como un hombre según el corazón de Dios. La Biblia dice allí, un pasaje que nosotros estuvimos ministrando el domingo, que cuando Saúl fue despreciado, o sea, fue rechazado, mejor dicho, por Dios, por causa de no haber obedecido a Samuel. Samuel le dice, Saúl, mira, yo iré y en 7 días volveré para ofrecer holocaustos a Dios. Dios nos va a dar la victoria, pero espera que yo regrese. Cuando yo regrese dentro de 7 días, ofreceremos holocausto para Dios, ofreceremos ofrenda a Dios. La Biblia dice entonces que Samuel se va y en 7 días cuando él regresa, cuando estaba regresando, ¿cómo? Dice la Biblia, como Saúl veía que el ejército se dispersaba, que los guerreros, el ejército de él estaba atemorizado y se dispersaba, se desbandaba, dice la Biblia, tuvo miedo y por causa de la circunstancia, él ofreció holocaustos para Dios sin autorización, porque Saúl no era un sacerdote, Saúl era un rey, los reyes no ofrecían sacrificios, ¿verdad? Y él entonces cumplió la función allí de sacerdote y perdió su reino. Cuando se cumplieron los 7 días, como había dicho el profeta Samuel, cuando se cumplieron los 7 días, llega Samuel allí para ofrecer holocausto y dice que escuchó un ruido y le preguntó a Saúl, ¿qué hiciste, Saúl? Y Saúl dice, no, como el pueblo se desbandaba, como tú no viniste en el día que habías dicho que vendría, como tú no llegaste en el día que habías prometido, yo ofrecí holocausto porque tuve miedo de quedar solo, tuve miedo de quedar desamparado. Y Samuel, que había llegado en el día que había prometido, él le dice, ¿por qué hiciste eso? Actuaste como necio. Ahora por causa de eso perdiste tu reino. Si hubiese esperado, hubieras tenido un reino eterno. Y él entonces ofrece allí holocausto y pierde su reino. Y la Biblia dice entonces, Dios, dice, el profeta Samuel le dice allí a Saúl, ahora por causa de eso has perdido tu reino. Y Dios ya se buscó un hombre conforme a su corazón que hará todo lo que el Señor le mande. ¿Quién era ese hombre? David, ¿verdad? El rey David. Aquel hombre que Dios buscó, que sería el hombre según el corazón de Dios. ¿Por qué sería que él era un hombre según el corazón de Dios?
porque David amaba la presencia de Dios. Al contrario de Saúl, que apunta para la carne, para las obras de la carne, que la carne es contraria a la obra de Dios, ¿verdad? David amaba la presencia de Dios. Y él dice una cosa: Señor, he demandado, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su templo. Amaba, cuando amamos la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando nuestro corazón está para la casa de Dios, y cuando hablamos casa de Dios, no hablamos de un local, no hablamos de un templo, de un tabernáculo, hablamos de la iglesia, cuando amamos la vida de la casa del Señor, cuando amamos los hermanos unos a otros, cuando amamos estar reunidos como iglesia, cuando amamos estar aquí, por ejemplo, en esta mañana, escuchando, meditando en la palabra del Señor. Eso es amar la presencia del Señor, eso es amar la casa de Dios. Y él continúa diciendo en el versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Entonces el salmista, como dije, él no tenía probablemente una visión clara o 100%, ¿verdad?, de lo que vendría futuramente, pero sí él tenía una impresión. Él dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. O sea, ¿quién es el tabernáculo? Dijimos que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Y el tabernáculo era la casa del Señor en aquellos días. Pero hoy el tabernáculo, o sea, la casa de Dios, somos nosotros, la iglesia. Y la iglesia que fuimos como iglesia, fuimos colocados en Cristo. O sea, estamos escondidos en Cristo. Entonces, cuando nuestros enemigos nos buscan a nosotros, nos ven a nosotros, en verdad ellos ven a Cristo. Porque la iglesia que fuimos colocados en Cristo, estamos escondidos en Cristo. Él dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Nosotros estamos en Cristo. Cuando venga el día mal en nuestras vidas, ¿verdad? Y el día mal es aquel día de luchas, de pruebas, de tribulaciones que todos nosotros en algún momento tendremos que enfrentar. Cuando el día mal viene, nosotros estamos escondidos en Cristo. Dice, me ocultará lo reservado de su morada. O sea, seremos escondidos en Cristo, y aquí en lo reservado de su morada habla en lo íntimo de su presencia, ¿verdad? En la búsqueda, en lo íntimo de la presencia del Señor, en la comunión con Él. Y sobre una roca me pondrá en alto. Nuestra roca, dice la Biblia, es Cristo. Cristo es la roca de nuestra salvación. Entonces, seremos escondidos en Cristo en el día malo, ¿verdad? Él nos ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Continúa diciendo el salmista al versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Dice aquí entonces, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilos. Cantaré y entonaré a Jehová. Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. O sea, seré rodeado por los enemigos, pero en medio de la batalla, en medio de las luchas, no me esconderé, no temeré, no huiré, porque Él levantará mi cabeza. ¿Qué es levantar la cabeza, verdad? Levantar la cabeza apunta para mirar para adelante y seguir hacia adelante, ¿verdad? Levantar la cabeza también apunta para mirar al Señor y seguir en el Señor, seguir hacia adelante, avanzando, conquistando, venciendo. Dice, Él me va a levantar. O sea, Él va a levantar mi cabeza sobre mis enemigos, aquellos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilos. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, ¿verdad? Si nosotros vemos en la mayoría de los pasajes de la Biblia allí grandes victorias que el Señor le dio al pueblo de Israel,
está envuelto siempre, está relacionado siempre a sacrificio, a alabanza, a júbilo. Cuando el pueblo de Israel fue a conquistar allí Jericó, ¿se recuerda? Era una ciudad fortificada con grandes murallas, imposible de penetrar, imposible de vencer, de conquistar. Y la Biblia dice que el Señor le dijo allí a Josué: mira, Josué, ustedes no van a luchar contra los enemigos. Lo que ustedes van a hacer, van a rodear durante 7 días las murallas de Jericó. Y durante esos 7 días rodearán la ciudad, pero en el 7º día rodearán 7 veces. Y en la 7ª vuelta, ustedes van a comenzar a tocar trompeta y van a comenzar a gritar, ¿verdad? En el nombre, van a comenzar a gritar y a tocar trompeta. Y cuando toquen las trompetas, ¿verdad? Cuando ustedes comiencen a entonar alabanzas, las murallas van a caer. También vemos allí Gedeón, cuando fue a enfrentar con 300 hombres apenas un ejército de madianitas, un ejército gigante. La Biblia dice que Dios le dio la misma estrategia. Le dice: ustedes vayan con cántaros, coloquen dentro de esos cántaros, dentro de esas vasijas, coloquen una antorcha y avancen contra los enemigos. Cuando estén llegando, ustedes quebrarán esas vasijas. Amén. Se pausó aquí, un problema en la internet. Ahora volvemos. Entonces, versículo 7 dice el salmista: oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, el salmista seguía diciendo aquí: oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Él dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. O sea, en mi corazón he sentido de ti la voz que me dice: buscad mi rostro. Y él dice: tu rostro buscaré entonces, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Entonces había momentos en la vida del salmista que, a pesar de haber sido, ¿verdad?, un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de la intimidad que él tenía con Dios, a pesar del relacionamiento y de conocer a Dios, la Biblia dice que había momentos en la vida de David que él se sentía desamparado. Había momentos en su vida que él se sentía como que Dios lo había dejado. Y él dice: Señor, no escondas tu rostro de mí. Y él continúa diciendo: no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. O sea, el salmista había momentos en la vida de él que él sentía como que Dios lo había desamparado. Pero aquí nuevamente en el versículo 10 vemos como realmente, aunque él se sintiese, ¿verdad?, lo que estaba relacionado a sentimientos, aunque él se sintiese desamparado, él sabía, él tenía la convicción de que Dios nunca lo desamparaba. Y decía así, el versículo 10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, ¿quién puede llegar al punto de una madre o un padre dejar un hijo? Tiene que ser una pésima persona, ni un ser humano, ¿verdad? Tiene que ser una persona que tenga algún problema mental, algún problema de salud, para querer dejar o abandonar un hijo. Y él dice, ¿verdad?, es algo ilógico el ejemplo que coloca aquí el salmista. Y él dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, aunque lo imposible suceda, que mi padre y mi madre me dejen, Señor, yo sé que tú nunca me dejarás. Y él continúa diciendo en el versículo 11 algo que él decía en los otros salmos: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El salmista entendía que la única manera de vencer sus enemigos
no era con la fuerza de su brazo, porque él era un excelente guerrero, él era un excelente soldado y él realmente sabía pelear. Pero él sabía que la manera de vencer sus enemigos no era con la fuerza de su brazo, y sino andando en la rectitud del Señor. Él dice, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Señor, ayúdame a andar en rectitud. ¿Por qué? Porque se han levantado testigos falsos contra mí. Se han levantado personas para difamarme, personas para injuriarme. Pero yo sé que la manera que yo puedo vencer a mis enemigos es andando en rectitud, andando con una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Y ahí continúa diciendo el salmista en el versículo 13, hubiera, y fue algo que nosotros compartimos en la palabra el domingo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera, dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El salmista, ¿verdad? El salmista David, que tuvo una intimidad con Dios, que oía la voz de Dios, que se relacionaba de una manera profunda con Dios. Él tenía una convicción, él tenía una seguridad de que Dios iría a bendecirlo aquí en esta tierra, ¿verdad? Varios de los salmos de él declara también, ¿verdad?, que viviría eternamente con Dios, que el deseo de él era estar eternamente con Dios. Pero aquí en esta parte del Salmo 27, en el versículo 13, él declara, hace una declaración, Señor, si no fuese porque yo confiara que veré tu bondad aquí en esta tierra, en este mundo, ¿verdad? Si no fuese que yo confiase en eso, yo hubiera desmayado. Entonces la confianza del salmista estaba también de que las promesas de Dios no son solamente para la vida eterna, para el cielo. Hay una promesa que nosotros viviremos eternamente con Dios, ¿verdad? Que allá no habrá más lloro, más dolor, más sufrimiento. Será lindo ese lugar cuando nosotros vayamos. El propio apóstol Pablo decía, para mí el morir es vivir. O sea, si yo llego a morir, llego a ir a la gloria de Dios, para mí eso es vivir. Pero el vivir es ganancia. O sea, mientras esté aquí, yo voy a vivir aquello que Dios tiene para mi vida y voy a aprovechar el máximo, porque el vivir es ganancia, porque mientras yo viva, otros van a conocer al Señor. Entonces, el salmista entendía eso también, pero él dice, Señor, yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y continúa diciendo, o mejor dicho, finaliza diciendo, ahí en el Salmo, en el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y algo que nosotros dijimos también, creo que fue uno de los domingos pasados, ¿verdad? Que el salmista habló hacia su alma. Yo creo que fue este mismo domingo que dijimos eso, ¿verdad? El salmista hablando a su alma diciendo, aguarda, o sea, hablándose al mismo, ¿verdad? Hay momentos en nuestra vida que necesitamos hablarle a nuestra alma. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos hablarnos a nosotros mismos. El salmista decía en uno de los salmos, que fue lo que dijimos el domingo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en la salvación, espera en Jehová tu salvación. Y aquí él decía entonces en el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, él mismo se hablaba para él mismo, ¿verdad? Para su alma. Espera en el Señor. Esfuérzate para esperar en Él. Esfuérzate para confiar en el Señor. Esfuérzate para alentar tu corazón en Él. Entonces estas son las palabras del Señor nos dice hoy. Espera en Dios. Tal vez estés pasando por una lucha, por algún problema, por alguna necesidad. El Señor te dice, espera. ¿Verdad? Espera en el Señor, confía en Él, descansa en Él, Él hará. ¿Verdad? La palabra del Señor dice, encomienda al Señor tus caminos, confía en Él y Él todo lo hará. Amén.
Entonces que en esta mañana nosotros podamos confiar en Dios. Yo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu necesidad, ¿verdad? No sé cuál es el problema, la lucha que puedas estar atravesando. Pero una cosa sí sé, ¿verdad? Una cosa sí te puedo decir, esfuérzate a alentar tu corazón en Él y espera en Dios. Él va a hacer en tu vida. Amén. Yo quiero orar ahora para finalizar, llegamos a nuestro fin aquí. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu hogar, quiero declarar sobre tu vida la bendición del Señor. ¿Verdad? Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero, Señor, orar y bendecir la vida de mis hermanos en esta mañana. Yo quiero declarar que toda suerte de bendición es derramada sobre la vida de tus hijos. Señor, yo quiero declarar, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, de que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién temeremos? Señor, tú eres nuestra fortaleza, ¿de quién hemos atemorizarnos, Señor? Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, Señor. Y aunque contra nosotros se levante guerra, en ti estaremos confiados, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro esconderijo, Señor. Tú eres el que nos guarda, tú eres el que nos libra de todo mal. Por eso en esta mañana yo quiero bendecir, Señor, la vida de tus hijos, Señor. Yo quiero declarar cielos abiertos, Señor. Si hay hermanos que están pasando por necesidad en esta mañana, yo declaro, Señor, la provisión en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos sobre tu vida. Si estás pasando por alguna crisis, yo declaro que todo problema, toda crisis que puedas estar pasando ya va a pasar en el nombre de Jesús. Y el Señor ya te dio la victoria. El Señor levantará tu cabeza sobre tus enemigos. El Señor, y adorarás y alabarás al Señor y ofrecerás sacrificios de alabanza al Señor. Yo quiero declarar sobre tu vida toda enfermedad que puedas estar atravesando en el nombre de Jesús en esta mañana. Damos una orden a toda enfermedad. Sal en el nombre de Jesús. Yo declaro enfermedades saliendo, siendo destruidas en este momento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo declaro también provisión, si es escasez, si es necesidad que estás pasando en este momento, yo declaro que el Señor, conforme a su riqueza en gloria, ya ha suplido sobre ti todas tus necesidades en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero declarar en este momento la vida del Señor. Yo quiero declarar la gracia y el favor del Señor sobre la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Tenga un día bendecido en victoria. Y nos vemos mañana. Entonces, mañana a partir de las 7. Amén. De 7 a 7 y media estamos juntos para compartir otro salmo más. Amén. Que el Señor los bendiga. Chao, chao, un abrazo grande, que el Señor los bendiga. Los hermanos que estuvieron aquí, Karina, Alejandro, Karina, Jessy, que entró también, Joana, Karen también estuvo aquí con nosotros, Cristiane, no me acuerdo si alguien más había entrado, Joana, Cristiane, la vida Uruguay allí también, no sé, habrá sido uno de los hermanos que entró a través de la vida Uruguay, Alejandro, Karina, amén. Un abrazo grande, Jessy, Karen, que pasen bien, nos vemos mañana, bendiciones, chao, chao.